Buenos días, chicos de segundo año. La promo, ¿verdad? Hoy sí tengo solamente a la promo de segundo año. Bienvenidos, como siempre me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy quiero disculparme porque me retrasé unos minutos, porque como ya tenemos clases con algunos presenciales, entonces tenía clase las 2 horas anteriores y en todo lo que me desplazo de un grado a otro, ahí me retrasé unos minutos. Así que las disculpas del caso, gracias por su paciencia, por su puntualidad y por estar siempre pendientes de estar en sus clases, ¿verdad? Lo agradezco mucho y vamos a iniciar. El, el día anterior que nos tocaba clases, creo que fue el martes, si no recuerdo mal, no tuvimos clase, fueron nada más unos 10 minutitos en los que prácticamente nos saludamos porque tuvimos la misa por el Día del Fundador y por esa razón no desarrollamos nuestra clase ese día. Intentaré abarcar todo el contenido este día, así que por favor, si tiene alguna pregunta o si voy muy rápido, me avisa. De igual forma, usted siempre tiene la guía a su disposición en la plataforma del colegio para que pueda descargarla o si no quiere descargarla, pues siempre puede leerla ahí en las lecciones. Recuerde que solo debe hacer clic en el dibujito que dice descargar guía y debe rediccionarlo directamente al PDF con esta misma guía exactamente que estamos viendo en la pantalla. Sabemos siempre las indicaciones que no tengo que repetirlas porque ustedes siempre las cumplen al pie de la letra. Así que ahí están. Siempre hay que escribirlas, pero yo sé que ustedes las conocen perfectamente y lo más importante es que las cumplen. Eh, para el día de hoy comenzamos ya con el contenido del segundo periodo que se titula Realismo y Naturalismo en España. Recuerde que es una unidad y un periodo. Es decir, si en el colegio estudiamos 4 periodos, en literatura corresponde una unidad a cada uno de esos periodos. Y el de este segundo periodo es realismo y naturalismo, específicamente en España. ¿Qué es lo que vamos a lograr al estudiar estos contenidos? Bueno, que usted desarrolle la capacidad de enumerar, de describir, de argumentar las características de una novela realista y naturalista. También, y creo que esto es algo muy importante y vamos este día a intentar llevarlo a la práctica, aplicar el realismo y el naturalismo a situaciones cotidianas concretas. Y un tercer indicador sería aplicar a un texto las características del realismo específicamente. Toda esta semana, en las clases anteriores, han estado hablando de el proyecto de vida. Eso termina ahora, este tema socioemocional, pero eso no quiere decir que vamos a olvidarnos, que tenemos metas que alcanzar, que queremos lograr muchas cosas y que por supuesto para ello debo hacer primero una planificación. Por supuesto que voy a encontrar ciertas dificultades, ciertas amenazas y situaciones que en algún momento me van a imposibilitar que yo pueda continuar
con ese proyecto que me he trazado. Lo importante en esa situación crucial es no darnos por vencidos. Si ustedes se fijan, todos los contenidos que nosotros tratamos de desarrollar en esta parte del guión de clases van enfocadas a eso justamente, a tratar de desarrollar estrategias de cómo afrontar situaciones cotidianas que en algún momento pueden ocasionarnos un conflicto, que pueden ocasionarme situaciones de estrés. Y a veces nosotros experimentamos estrés inconscientemente. Por ejemplo, si yo estuviera en la situación de ustedes y que ya lo estuve hace mucho tiempo, pensando en qué voy a estudiar en la universidad, qué carrera voy a elegir. Eso puede generar un estrés en algunos de nosotros, porque es una decisión muy importante, ya que es con lo que yo más adelante me voy a forjar mi futuro, me voy a ganar la vida y es lo que me va a permitir continuar mi proyecto de vida, ¿verdad? El escoger una carrera es algo fundamental y es algo muy importante en este proyecto de vida que ustedes tienen, estoy segura que sí. Porque, ¿qué ocurre si yo opto por una carrera, pero imagínense ya por el segundo o tercer año decido que ya no me gusta, que mejor me voy a cambiar? Eh, Algunos podrían decir, bueno, se va a cambiar de carrera, pero ganó experiencia, ganó conocimientos en algún área, ¿verdad?, de la que estaba estudiando. Una mente positiva puede decir eso. Una mente más realista que puede decir, bueno, la verdad es que se invirtió tiempo, se invirtió dinero, energías, por algo que va a quedar truncado. Entonces, ahí cada quien, ¿verdad? Es la mentalidad de cada uno. Por eso es importante que en este momento usted se plantee bien el proyecto de vida y su meta a mediano plazo, porque tiene que elegir, tiene que decidir pronto, si todavía no lo ha hecho, ¿verdad? Porque también se puede dar el caso de algunos que desde noveno grado sabían que querían estudiar en la universidad y ya están bien definidos. Así que los casos son particulares a cada uno. Lo que yo quiero dejarle en su mente esta mañana es que independientemente de lo que usted vaya a decidir en su plan de vida, en su proyecto de vida, es importante que trabaje por eso, que sea constante y que no se deje vencer por las situaciones adversas que en algún momento vamos a encontrar, porque la vida es así, ¿verdad? Siempre hay situaciones difíciles, pero encomendándonos a Dios, pidiéndole a Dios su ayuda, su guía, vamos a salir adelante y esos proyectos de vida se convertirán en una realidad. Así que mucho ánimo para todos y para todas en su proyecto de vida. Comenzamos ahora con ya el desarrollo del tema. Le repito, si en algún momento alguien quiere hacer alguna intervención, quiere hacer alguna pregunta, por favor abra el micrófono porque ya no puedo ver los controles de la reunión. Por ejemplo, si alguien levanta la mano, no lo puedo ver. Así que por favor, simplemente abra el micrófono y hable. No hay ningún problema que en esta modalidad eso es perfectamente normal. Bien, tenemos ahí estas dos palabras, esos dos conceptos que se los he dejado en negrita y subrayados, realismo y naturalismo. Estoy segura que ustedes no están nulos en este tema porque ya lo han estudiado, por ejemplo, en lengua, pueden haber estudiado realismo y naturalismo y acá lo que vamos a hacer es enfocarlo
en España, digamos. Vamos a delimitar el realismo y el naturalismo en España. Y como una definición, yo quisiera preguntarles, para ustedes, ¿qué es realismo? Si alguien les pregunta cuál es el significado de realismo, ¿qué podrían decir? Alguien que me ayude, por favor, diciendo que en sus palabras, en su mente, ¿qué es realismo? ¿Qué significa? ¿A qué hace referencia? Etcétera. ¿Alguien, por favor? Que no busca ocultar la verdad con palabras suaves, sino que ve la crudeza de las cosas. Ah, muy bien. El realismo muestra la crudeza de las cosas, es decir, como son, tal cual ocurrieron. A veces hay noticieros, por ejemplo, que son así, ¿verdad? Que lastimosamente tal vez están cubriendo una nota sobre algún asesinato y ahora ya no lo cubren, ¿verdad? Ni siquiera, yo me acuerdo que antes les ponían unos cuadritos y la imagen no se veía. Ahora no, ¿verdad? Entre la noticia es más cruda, es mejor, como que buscan quizás llamar la atención. Entonces ese es un excelente ejemplo de realismo. Transmitir lo que ocurre en la vida circundante, podríamos decir. ¿Qué es eso de la vida circundante? Circundante es lo que está a mi alrededor, por ejemplo. Alguien le podría decir, mira ahí cómo es tu vida circundante en estos momentos. Y podríamos tener infinidad de ejemplos, ¿verdad? Algunos que pues están en casa, con su familia, tal vez todavía sus padres pueden trabajar desde casa y están ahí todos. Podríamos tener otros ejemplos en los cuales los papás ya tuvieron que salir a trabajar o algunos que nunca dejaron de trabajar porque son del ámbito de la salud, por ejemplo, o de la seguridad, que ellos, pues durante todo este tiempo, el trabajo se les ha multiplicado y no han dejado de salir de sus hogares, por ejemplo. Lastimosamente pueden haber algunos casos también donde hemos tenido algunos familiares enfermos o pérdida de algún familiar, etcétera. En otras palabras, mi vida circundante es todo lo que ocurre a mi alrededor. Y algo realista lo va a dar a conocer tal y como es. En el caso del realismo en España, es importante que recordemos que se va a llevar a cabo en la segunda mitad del siglo XIX. Recuerdo que en el periodo 1, cuando estábamos hablando del romanticismo, yo les decía que había que tener cuidado al enunciar o al decir los periodos de tiempo de las corrientes literarias. ¿Por qué? Porque si alguien dice, por ejemplo, el romanticismo se llevó a cabo en el siglo XIX, yo lo entiendo como que estuvo vigente en todo el siglo XIX, ¿verdad? Pero no es así. En el caso del romanticismo fue únicamente la primera mitad del siglo XIX, porque la segunda le corresponde al realismo y al naturalismo. Son detallitos bien pequeñitos, pero que si estamos estudiando, hay que dejar bien en claro y bien delimitado estos aspectos pequeñitos, pero muy importantes. Entonces, específicamente en España, nos dice el documento que alrededor de 1870 las personas comenzaron a reaccionar en contra del romanticismo. Empezaron a dejarlo de lado
¿Por qué? Porque recuerde que el romanticismo era muy idealista, utilizaban mucho el ímpetu, el sentimiento, era muy subjetivo. Pero alrededor de 1870, también por todas las condiciones sociales, por todas las revoluciones que se estaban llevando a cabo, las personas abandonaron esta idea o esta preferencia de leer textos ideales o de leer textos, por ejemplo, que tenían evocaciones históricas muy antiguas, que ya no tenían nada que ver con el periodo de tiempo en que ellos vivían. Y entonces las personas desarrollan el gusto por leer obras que reflejaran situaciones más cercanas al tiempo de vida de ellos. Es decir, leer textos contemporáneos, por ejemplo. Y por esa razón el realismo fue poco a poco desplazando al romanticismo. Y ahí podemos ver que dice que las personas querían leer asuntos contemporáneos, donde se reflejaran las inquietudes y las formas de vida de ellos mismos. Es decir, querían sentirse identificados con lo que ellos leían. Y a esto se le llamó realismo. Ahora hay algo importante. El realismo puede ser así, ¿verdad? Por un lado puede ser crudo, así como suceden las cosas, así las voy a transmitir. Pero para que el realismo se convierta en algo artístico o para que sea un realismo literario, lo que los autores hacen es omitir los aspectos negativos o los aspectos feos de la realidad, digamos. Y a eso se le llama realismo literario. No es mentir, no vayamos a confundirnos, ¿verdad? Porque omitir información no es mentir, o es lo mismo, ¿verdad? Que no. Al menos yo creo que no es lo mismo. Si yo callo información, no estoy mintiendo, simplemente no lo digo. Hagamos un ejemplo para que esto quede claro. Alguien, por favor, dígame qué cosas atractivas, bonitas, agradables tiene nuestro país como para llamar la atención de los turistas y que digan, ay, yo quiero viajar a El Salvador. Vaya, por ejemplo, antes que participe alguien. Si ustedes se fijan, últimamente están dando mucha publicidad a destinos turísticos acá en el país. Los pueblos vivos, por ejemplo, tienen mucha publicidad, algunas playas también. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué cosas tiene nuestro país de atractivas, bonitas, llamativas para que un turista, para que alguien de otro país quiera venir acá? ¿Qué le dirían ustedes? Playas. Nuestras playas, que dicen que son las mejores olas, ¿verdad? Para el surf. ¿Qué otra cosa sería así llamativa, bonita, atractiva? Las montañas. Nuestras montañas, que se ha puesto muy de moda, ¿verdad? Ese deporte de escalar montañas o volcanes, tiene un nombre, no sé si es alpinismo, no sé, si alguien sabe me saca de la ignorancia, por favor, pero sí, vaya, eso está muy de moda también. Toda nuestra vegetación, la geografía, volcanes, montañas, todo eso también. Y una tercera cosa, algo bonito, atractivo, ¿cuál podría ser? Los pueblos. Los pueblos, por ejemplo, todas las tradiciones
que se llevan a cabo en las festividades y que a veces hasta salen en la televisión, ¿verdad? Que la de los farolitos, la de las bolas de fuego, y hay otra que no recuerdo cómo se llama, que es en Semana Santa, no recuerdo el nombre, pero que hay unas personas que se visten como asemejando al diablo y andan pegándole a las personas que aunque les peguen ahí quieren andar en las festividades, ¿verdad? Todo eso es atractivo porque hay países que no tienen esa riqueza cultural o no tienen esas prácticas. Todo eso es bonito, ¿verdad? Y si usted se mete ahí a la página del Ministerio de Turismo, va a encontrar unas fotografías como que no es aquí. Yo he visto las fotos y yo digo, quiero leer la descripción a dónde es, porque de verdad que no parece. Todo eso es realismo literario, porque solo hemos hablado cosas bonitas, cosas atractivas y no hemos mentido, ¿verdad? Porque todo eso existe. ¿Qué información hemos omitido? ¿Qué es lo que no hemos dicho? ¿Qué serían las cosas feas o desagradables? Mencionemos solo tres. ¿Cuál puede ser una? La delincuencia. La delincuencia, ¿verdad? Para nadie es un secreto que en todos los lugares del país la delincuencia está presente y lastimosamente pues es difícil de erradicar, cada vez va peor quizás, va, la delincuencia. No la dijimos anteriormente, pero no decirla no quiere decir que yo engañé a la gente, ¿verdad? Simplemente no lo dije. Va, esa es una. Otro aspecto negativo que no hemos mencionado, porque lo que queremos es que vengan, ¿verdad? Perdón, ¿qué? La basura. Ay, la basura. Qué vergüenza, de verdad que sí, ese es un ejemplo, lastimosamente, que podemos ver a diario. Me imagino que vieron en las noticias, después de vacaciones, esta famosa playa del Tunco, que es un referente para esto del sur y que es un lugar, un destino turístico que se ha popularizado mucho, ¿verdad? Pero que decían en las noticias el lunes posterior a las vacaciones que había una cantidad exagerada de basura. Y sí, ahí se podían ver, ¿verdad? Bolsas de agua, por ejemplo, bolsas plásticas, los desechables, envases de vidrio y bueno, mascarillas. Imagínense qué falta de conciencia viendo la situación en la que estamos, viendo la gravedad que puede ser que yo deje una mascarilla tirada. Imagínense, Dios no quiera, fuera alguien que tenía COVID, o sea, no, pues no sé ni cómo describir eh, esa lástima y esa tristeza que da, que muchas personas son así, ¿verdad? Qué lástima, pero ese es un excelente ejemplo también. Vaya, ya llevamos dos cosas negativas que simplemente no las dijimos para hacer el realismo literario. ¿Y cuál sería una tercera? Un tercer aspecto negativo que lastimosamente tiene nuestro país. Por ejemplo, a mí se me ocurriría el transporte público, porque igual es una lástima que a veces al interior de las unidades también hay basura o los forros de los asientos manchados o están rotos. Y eso solo denota la falta de educación de algunas personas. Señor, Ajá. creo que otro podría ser los feminicidios. Ah, también, lastimosamente, eh, se han disparado, digamos, ¿verdad? Estos feminicidios y sí, es un ejemplo que omitimos, ¿verdad? O que en este caso, en el ejercicio que hacemos,
No lo diríamos porque pues las mujeres tendrían temor de venir a El Salvador porque cometen muchos homicidios, perdón, bueno, sí, homicidios y feminicidios también. Entonces, eh, ven el ejemplo de realismo literario, solo lo bonito. Y he depurado, o sea, he quitado todo lo malo, todo lo feo, para que me quede solo lo bonito. El realismo literario se inclina hacia la burguesía. Recuerde que acá estamos en el marco de la revolución industrial, hablando en España, ¿verdad? Entonces, la revolución industrial permitió la separación de clases sociales, burguesía y proletariado. Entonces, el realismo literario, como solo va a mostrar las cosas bonitas, se va a inclinar a la burguesía. ¿Por qué a la burguesía? Bueno, porque eran los dueños de los medios de producción, los que estaban bien económicamente, cada vez prosperando, etcétera. Solo era la parte bonita de la sociedad, realismo literario, y se inclina hacia la burguesía. Pero tiempo después, en 1885, aparece el naturalismo, que realmente yo lo diría, yo así lo concibo, es como una evolución del realismo. ¿Por qué? Porque el realismo me iba a mostrar lo que ocurría. Y si era literario, me iba a mostrar solamente las cosas positivas. Pero en cambio, el naturalismo está interesado en tres cosas: en observar la realidad, en buscar el origen de los problemas que encuentre. Por ejemplo, acabamos de hacer una observación de tres problemas en nuestra sociedad: delincuencia, basura, feminicidio. El naturalismo se encargaría de buscar el origen de cada uno de esos problemas y tratar de darle una solución. Entonces, quiere decir que el naturalismo tiene una visión social o está comprometido a dar por lo menos una opinión para encontrar una solución. Y si el naturalismo se va a enfocar en problemas y en soluciones, ¿a qué clase social se va a inclinar? Pregunto. Dijimos que el realismo se va a inclinar a la burguesía y el naturalismo, ¿a quién se va a inclinar? ¿Cuál es la clase social contraria de la burguesía? ¿El campesinado? ¿Cómo? ¿Los campesinos? Los campesinos, sí, que pertenecen a esa clase social. Todos los que trabajamos, digamos que pertenecemos a esa clase social. ¿Cuál es? El proletariado. Exacto, el proletariado. Ajá, y ahí van, por ejemplo, campesinos, toda la fuerza de trabajo, la manufactura, etcétera, todo eso va en el proletariado. Y por esa razón, el naturalismo se va a inclinar a esa clase social porque es donde va a encontrar más problemáticas. Esa es la diferencia fundamental entre realismo y naturalismo. Que el realismo solo presenta lo que ocurre, si es literario va a presentar solo lo bonito, y que se inclina a la burguesía. El naturalismo es comprometido socialmente, se inclina al proletariado y busca tres cosas: observar la realidad, encontrar el origen de los problemas y proponer una solución.
Y los autores más representativos, porque hay más, pero esos son como los más sobresalientes, realistas y naturalistas, usted puede ver que por lo menos hay un nombre repetido, Benito Pérez Galdós. Esto ocurre porque casi siempre los autores realistas terminan dando el paso o terminan trascendiendo a ser autores naturalistas. ¿De qué forma? Ya lo vamos a ver en algunas características que vamos a ver por acá. Estas son características del realismo, observación de la realidad, verosimilitud. Esto quiere decir que todo, si es una obra, por ejemplo, verosímil, quiere decir parecida a la realidad, por lo tanto va a ser objetiva. Esto de protagonistas con profunda caracterización psicológica quiere decir que hay un motivo por el cual los personajes en su interior actúan de la forma en que lo hacen. Por ejemplo, el antagonista en una obra, hay un motivo por el cual es así. Esta característica, subráyela bien porque vamos a tratar de aplicarla a la obra que están leyendo. Dicho sea de paso, creo que ya revisaron el ordenador porque ayer compartimos el Drive para la descarga y encontré un espacio para darles un poco más de tiempo para leer, así que el control se retrasó una semana. Entonces, pretendo que logremos aplicar esta característica, profunda caracterización psicológica en esa obra. Hay 3 protagonistas y vamos a tratar de identificar la caracterización psicológica de cada una y cuál es el motivo. Eso téngalo ahí presente para cuando lleve la lectura, por favor. Preferencia de argumentos cerrados, es decir, que el lector no puede decidir cuál va a ser el final, sino que son finales concluyentes y un estilo sencillo para que sea comprensible a todas las personas. Vamos a centrarnos en el naturalismo. Recuerde que si hay alguna pregunta o comentario, solo abra el micrófono, por favor, porque no sé si voy muy rápido. Igual el video ahí va a quedar grabado por si en algún momento necesita volver a escuchar la explicación, ahí está. No sé si este periodo vamos a hacer examen, no lo sé todavía, pero si fuera necesario volver a ver esta clase porque sí vamos a hacer examen, pues ahí va a estar en la plataforma del colegio. Bueno, y les decía, nos vamos a centrar en el naturalismo, porque dice que la novela es como un laboratorio experimental de nuestra conducta. Según el naturalismo, las personas actuamos como lo hacemos por 2 cosas. Por nuestra herencia por nacimiento o por el medio en el que nos desarrollamos. Eso sostiene el naturalismo y lo lleva a las novelas. Por ejemplo, una persona que nace en un ambiente desfavorable, por ejemplo, lastimosamente, pero así es. Hay bebés que nacen de mujeres que se dedican a cierta profesión, entre comillas, no son hijos deseados, por ejemplo, o que son mujeres que durante el embarazo han ingerido alcohol, han ingerido drogas, no han tenido un control prenatal, por ejemplo. Yo he visto a veces en la calle mujeres indigentes, embarazadas. Imagínense qué tristeza el ambiente en que ese bebé va a nacer.
Obviamente no va a tener un desarrollo adecuado, no va a tener las oportunidades necesarias para salir de ese círculo, ¿verdad? Lo más probable es que se dedique a la delincuencia, a ser traficante o qué sé yo, cualquiera de esas cosas antisociales, ¿verdad? Es lo más probable. Entonces el naturalismo dice, esa persona va a actuar mal porque está predeterminada por su nacimiento y por el medio en el que se desarrolló. Al tener una predestinación por nacimiento también hace referencia a problemas físicos o mentales. Por ejemplo, alguien que nazca con alguna insuficiencia renal, alguna malformación en cualquiera de sus órganos o sus extremidades, esa es una predeterminación por nacimiento. Y el medio, digamos que hasta cierto punto podría ser manipulable o podría cambiarse. En el ejemplo que le estaba dando, bueno, no es un ejemplo, es una realidad, porque yo lo he visto a mujeres como las que le he descrito que están embarazadas. ¿Cuál sería, creen ustedes, una forma, aplicando el naturalismo, cuál sería una forma en que estos bebés que van a nacer podrían tener oportunidad de cambiar su medio? ¿Cuál podría ser? ¿O creen que no hay ninguna? No se puede. Ajá, ¿creen que hay una forma en que una persona que nazca en un ambiente inadecuado pueda tener la oportunidad de cambiar esa realidad? ¿O se va a quedar ahí por siempre? Si fuéramos, digamos, investigadores y estamos aplicando el naturalismo, ya observamos la realidad, ya vimos cuál es el problema. En este caso sería el ambiente o el medio en que la persona va a nacer. ¿Cuál sería una posible solución? ¿O creen que no hay ninguna? Señor, Ajá. yo creo que, o sea, depende en dónde vive, como digamos, por ejemplo, en un país aquí está demasiado difícil que alguien así, con una situación así, cambie, pero creería yo que, o sea, depende del lugar, ¿me Ajá. entiendes? Ujú. Sí, realmente sí. Está bien difícil, ¿verdad? Bueno, porque a veces a uno hasta lo tachan, ¿verdad? De que si vivo en tal zona, entonces soy tal cosa, o la gente de ese lugar, esto y lo otro, y nos ponen etiquetas, ¿verdad? Y no es así. Simplemente depende, como se dice, del lugar, exactamente, ¿verdad? Pero como lo que queremos es dar por lo menos, aunque sea una solución o una forma en que tal vez eso podría cambiar, ¿cuál sería? Vaya, digamos que no es un bebé, ya es un adolescente, alguien que ya creció y se está formando, pero no está en un ambiente adecuado. A veces podemos nosotros hacer el cambio. Por ejemplo, un joven así puede decidir, ¿verdad? Bueno, yo voy a estudiar, voy a tratar de salir adelante, voy a tener un trabajo honrado, ¿verdad? A ganarme las cosas con mi trabajo y poco a poco, progresivamente, muy difícil, sí, pero es posible tratar de cambiar esa realidad y salir de ese ambiente muy tóxico, ¿verdad? En que yo me imagino que se encuentran. Y en el caso que fuera, así como les estaba diciendo, un bebé de una persona que no está apta mentalmente para
criar un hijo, ¿verdad? Y mucho menos el medio o el ambiente, podría ser la ayuda de alguna institución que tome la tutela de ese menor. Claro, ahí entramos a otro tema, realmente que es una lástima, pero así es. Porque a veces, por ejemplo, el ISNA, que es una de las instituciones que se dedica supuestamente al resguardo y a la salud física, mental, emocional de los menores, pero a veces se escuchan cosas, se escuchan casos, ¿verdad? De que los niños sufren algún tipo de abuso, no solo físico, sino que psicológico, pero a ese ya es otro tema. Para el ejemplo, digamos que sí, que la institución respeta todo y cumple a cabalidad el motivo por el que fue creado, esa sería una lucecita de esperanza en el naturalismo, de cómo esta persona puede cambiar una realidad o puede salir de un medio en el que se encuentra. Ahora podríamos tener otro ejemplo de una persona que nació en un buen ambiente, en una buena familia, incluso puede ser personas adineradas de una clase social alta, pero se dejan influir también por el medio en el que viven, que ahí sería el otro extremo. Tenerlo todo a veces no es lo mejor, o tener las cosas en exceso no es lo mejor porque nos perdemos en eso. Y usted ve, por ejemplo, a veces accidentes automovilísticos porque venían tomados, venían drogados y tal vez en los automóviles del año, ¿verdad? De último modelo. Pero, ¿qué pasa con estos jóvenes? Se dejaron influir, se dejaron absorber por el medio en el que se encontraban. Y así podríamos dar infinidad de ejemplos de cómo a veces las personas se dejan influenciar por el medio en el que están. A veces también por una aceptación social, yo puedo dejarme influir y puedo hacerme en mi forma de ser como el grupo en el que yo quiero entrar, en el grupo en el que yo quiero ser aceptado. Entonces, todas estas características o todos estos ejemplos son los que el naturalismo aborda y que por supuesto los va a llevar a una obra literaria, a una novela, como es el caso de lo que están leyendo, no sé si ya comenzaron, o la obra que van a leer. Y les repito, creo que se les decía al inicio, no es una obra clasificada así, ¿verdad? Realista o naturalista, no lo es. Pero sí podemos aplicar varias de las características que hemos visto, porque sí está ambientada en un periodo histórico muy puntual. Ahí ustedes van a descubrir en la lectura cuál es. Entonces, desde ahí ya es una obra verosímil, porque parte de una realidad. Y vamos a ver si usted recuerda cuando esté leyendo algo del realismo y algo del naturalismo, va a poder aplicar esas características. Entonces, no se vaya a sorprender si en el control de lectura, por ejemplo, yo le pido, en tal personaje aplique el naturalismo y explique por qué razón tal y tal cosa. Entonces usted va a recordar, el naturalismo, qué es lo que quería hacer, así, ver si las personas actúan porque se han dejado influir por el medio, por ejemplo, y entonces ahí usted va a sacar su respuesta. Es decir, no es algo que va a encontrar en la obra, así textualmente, pero sí es algo que puede interpretar por la lectura atenta y porque ha quedado claro el concepto de realismo y de naturalismo. Por ejemplo, las protagonistas son tres niñas
que en la historia, por supuesto, crecen y son adultas y cada una tiene sus propios conflictos, sus propios problemas. Entonces, vamos a tratar, recuérdelo por favor cuando lea, de aplicar el realismo y el naturalismo. Así que repito, no se vaya a sorprender si en el control hay alguna pregunta sobre realismo y naturalismo. Perfectamente puede tener ahí, ¿verdad? Este texto o lo que usted quiera para que recuerde qué es realismo, qué es naturalismo, y así pueda llevarlo a la obra, así pueda aplicarlo en la obra. Y bueno, espero que sea de su agrado. Yo sé que Señor, hay tareas, ¿sí? el naturalismo es como más crudo que el realismo, ¿verdad? Exacto, porque el naturalismo nunca va a buscar, digamos, mostrar solo lo bueno. Al contrario, quizás hace más énfasis en las cosas negativas. Entonces sí, podríamos clasificarlo así, como que el naturalismo es como más crudo, ¿verdad? En todo momento. Señor, Entonces, y ajá. el control ¿cómo viene? Las preguntas. Van a ser preguntas de contenido estrictamente, ¿verdad? Del propio contenido de la historia y van a ser también de aplicación, así como le estoy diciendo en este momento, que no va a ser una pregunta que la va a encontrar textual en la obra, sino que va a tener que aplicar, recordar, por ejemplo, el naturalismo y el realismo. Ah, por eso esta protagonista hizo tal cosa, porque ella se dejó influir por el medio que era este y el otro, y así. Entonces son de esas dos formas, digamos. Sí, sí de comprensión lectora y la otra es de aplicación. Ujú. Eh, y no, sí, gracias, pero es que me refería más que todo a si vienen de selección múltiple o de escribir. Ah, fíjese que todavía no lo he decidido, porque todavía no lo he subido a la plataforma, entonces no le puedo contestar ahorita porque no he decidido cuál de las dos formas va a ser. Así que en esa le voy a quedar mal por el momento. Tal vez la otra semana ya les puedo decir. Ujú. Bien, chicos, si no hay alguna otra pregunta, nos quedaríamos hasta acá. Les agradezco por sus participaciones, por las preguntas. Realmente no se siente el tiempo, yo no siento el tiempo, porque la clase siento que es dinámica cuando ustedes participan y eso me encanta, así que muchas gracias. Y saben que el material siempre está disponible, al igual que el video, proyectándonos, ¿verdad? Para el final del periodo. Como les repito, todavía no sé si hay examen o no. Y pues, si hay examen, no se preocupe, solo hay que ver el video de nuevo y por supuesto, si hay alguna pregunta, pues me la hace saber y yo con gusto le ayudo. Nos quedaríamos hasta acá para que vayan al receso. Les deseo que tengan un buen día, desde ya un fin de semana, cuídense mucho y nos escuchamos en la próxima clase, la próxima semana. Hasta pronto, niños. Gracias, señor. Adiós, señor, gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Adiós, señor. Adiós.